Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que me están acompañando el día de hoy. Como les había comentado, tenemos hoy una cita para hablar sobre nuevamente la educación preescolar, pero en este caso hablando sobre la modalidad del famoso Yochien en Japón, que sería el equivalente del preescolar en México. El video que voy a hacer ahora es un poco más, voy a tratar de que sea un poco más corto para que no gastemos tanto tiempo. La información que viene es muy importante. Primeramente, me gustaría comentar generalidades que ya también he mencionado en otros videos. Es una escuela para infantes, a diferencia del Hoikuen o guardería, que es desde los 0 años hasta los 5 oficialmente. Esta escuela, el famoso Yochien, es para niños de 3 a 5 años, niños y niñas. Niños en edades previas a la educación primaria. Recordemos que en este nivel, en la educación preescolar en Japón, no es obligatorio para los niños y las niñas. Es opcional, por lo que hay algunos padres que crían a sus hijos o a sus hijas en casa hasta que van a ingresar a la escuela primaria, que es esto previo a los 6 años. Es para padres y madres de familia, trabajadores o amas de casa. En el Hoikuen, como comentábamos, hay padres y madres que no tienen que trabajar para que se les brinde el servicio, se les permita incorporar a sus hijos en el jardín, en la guardería, perdón. Pero en este caso, aunque la mamá o el papá no tengan trabajo, el niño puede acceder a esta educación. Normalmente son públicos, por lo que hay que acercarse a las oficinas de la municipalidad para pedir el espacio, para ver cuál es el espacio que está disponible, porque al igual que en México y otros países de Latinoamérica, únicamente te van a ofrecer en las escuelas públicas aquellas escuelas que estén cerca del área donde vives. Si quieres, por ejemplo, una escuela que está retirada y que te interesa, probablemente si es educación pública, te van a negar el espacio. Pero si es una escuela privada, que también hay particulares en esta modalidad de enseñanza, en el preescolar japonés o yochien, sí vas a poder acceder al servicio, pero habría que pagar una cuota separadamente, ¿no? Ahora, se favorece el orden, las clases formales, el estudio y se enseña japonés, matemáticas y música como regla general. A diferencia del Hoikuen, donde se promueve el juego o la creatividad del niño a su ritmo, en la escuela para infantes o Yochien se va a pretender o se pretende que los niños aprendan uno o dos silabarios. Por ejemplo, refiriéndonos a las clases del idioma. Como ustedes saben, en el japonés tienen 4 sistemas de escritura. El básico es el hiragana. Entonces, en este nivel se promueve que los niños lo memoricen y lean sus primeras composiciones, por ejemplo, en el caso de que lleguen a escribir. En las matemáticas también. En las matemáticas, las clases formales se trata de aprender a contar y el reconocimiento de los números. En estas dos clases, tanto de español como de matemáticas, he notado que se tiende mucho a la memorización. Sin embargo, en este tipo de escuela sí hay también actividades o clases donde se promueve el juego. En la música creo que es uno de los aspectos más fuertes de la escuela japonesa. Las actividades no se pueden llevar a cabo sin música. La música, por supuesto, que tiene que ser de tipo japonés, promoviendo su cultura, y muchas veces a los niños se les da clases para que puedan aprender a tocar la pianica, que es una especie de piano donde soplan y van tocando los acordes, las teclas del piano, de la pianica. Entonces, pueden usar este tipo de instrumento, también usan maracas, usan tambores, panderetas, etcétera. En cada clase diariamente hay estas 3 asignaturas que se tocan en el jardín de infantes o preescolar. El horario de atención es de 9 a 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Como les comentaba, debido al ritmo de vida que es bastante complicado y a que los padres están ocupados trabajando,
Estos horarios se están ampliando, así que ya hay escuelas públicas o preescolares Yochien que ofrecen un horario extendido para los padres que trabajan. Para a las amas de casa es un poco más complicado, pero me parece que puede ser que brinden el servicio, pero hay que llevar una hoja firmada por el trabajo donde se encuentra uno actualmente, por el jefe o por el director, por ejemplo, donde firme cuál es tu horario. Si te sales del horario, por ejemplo, tú terminas a las 2 o 3 de la tarde, es muy común que en algunas áreas rurales, por ejemplo, que es donde yo vivo, el director o la maestra te hagan preguntas si sales a las 3 y pasas a recoger a tu hijo a las 6. Es bastante estricto y tratan de que cuando termines de trabajar, enseguida vengas a recogerlos, aunque estés pagando, aunque sea privada también. Ahora, ¿cómo es el día en el Yochien? Las rutinas diarias que se llevan a cabo en este tipo de escuela japonesa es que tienen ceremonias matutinas donde cantan la canción estacional y donde hacen, por ejemplo, ejercitación o gimnasia. Esto es muy importante, que son las pausas activas, me parece que se llegaron a promover en México. Muchas veces la televisora nacional en la que están adscritos la mayoría de los japoneses y en la que se tiene que pagar una cuota mensual sí o sí, promueven algunos ejercicios o coordinaciones gimnásticas que los maestros de los yochien y de los hoikuen retoman y también ensayan en el aula. Así que tanto estén en casa como en la escuela, viendo la televisión o estando en la guardería o en la escuela, los niños van a seguir practicando estos ejercicios gimnásticos. La lectura grupal. Se espera, acuérdense que en el Hoikuen es desde los 0 años, pero en este caso, que es desde los 3, se espera que los papás y las mamás en casa hayan practicado la lectura. Entonces, ya cuando el niño o la niña se acerca a esta modalidad de escuela, es capaz de estar sentado y teniendo una escucha atenta al maestro. Las lecturas son grupales, sea el tamaño de un libro pequeño o grande. Es muy común ver a las madres de familia, a los padres es un poco común, pero supongo que también deberá haber algunos casos en los que en las librerías públicas, perdón, en las bibliotecas públicas llevan a sus bebés y están leyendo con ellos, aunque sean librerías y haya que comprar el libro. Entonces es una práctica que ellos gustan y disfrutan, la gran mayoría. Después vienen las clases formales, como les comentaba, de japonés, matemáticas o la música. Ahí en la fotografía que les he puesto, ellos están practicando la piánica, donde tienen que soplar un instrumento de viento, pero que también es piano. Estas clases, como les comentaba en la diapositiva anterior, son formales, por lo que los niños van desarrollando una disciplina a las actividades del día a día. Posteriormente se sirve el lonche, el almuerzo y los nutricionistas de la escuela, que aquí también hay, sea yochien o hoikuen, van a servir el plato fuerte, la ensalada y 1 o 2 días por semana la fruta, por ejemplo. No hay postres, hay fruta. El juego libre o juego en el patio. Esto también se les permite a los niños que terminando el lonche o previo al lonche salgan a jugar alrededor de 30 a 40 minutos. Dependiendo de la guardería pública, puede ser que sea primero el juego y después se les ofrezca el lonche. Como les comentaba, los niños traen una bolsa diariamente donde traen un cambio de ropa, traen zapatos en caso de que se ensucien, traen por ejemplo, su mandil de pintura, si van a hacer alguna producción, alguna manualidad. Traen también el arroz que se les pide que traigan desde su casa mayormente, para que nada más en la escuela les proporcione el plato fuerte y las verduras. Algunos yochien también ya no piden que se traiga el arroz, por lo que ellos se lo proporcionan, pero esto depende de la escuela. Ahora, hay eventos nacionales que son de vital importancia para ellos y siempre en cualquier escuela van a estar presentes. Son las excursiones, por lo mínimo son 3 excursiones anuales. Hay escuelas que tienen excursiones inclusive nada más en los alrededores de la escuela,
donde los niños caminan de 20 a 30 minutos, dependiendo de la edad. Después de esta caminata se les suele llevar al parque más cercano y si no hay parque, se regresan a la escuela a seguir jugando en el patio escolar. Los festivales de verano, los festivales de primavera, donde los niños se visten acorde a la festividad, cantan canciones, hacen juegos tradicionales japoneses. Los padres también participan. Las clases abiertas, donde los padres se les permite la entrada, ya sea en los festivales que les he comentado, ya sea en los días de los cumpleaños, que también se celebran, para trabajar en una clase de manualidades, de música, etcétera. La exposición de obras, donde también se les invita a los padres que puedan asistir, ir a observar cuáles son los productos de los niños en un mes, por ejemplo. Depende mucho de la escuela y del director o directora bajo qué regularidad quiera hacer este tipo de eventos. El Festival de los Deportes, que les he puesto una imagen ahí, es muy importante el Festival de los Deportes en Japón, y al igual que el recital o el Festival de Música, porque estos son dos de los aspectos que enmarcan parte de la cultura y de la tradición japonesa, la música y el ejercicio. Entonces, ustedes verán practicando a los maestros y a las maestras 2 o 3 meses antes del evento, día con día, incrementando el número de minutos conforme se acerca la fecha. Inclusive, yo que daba clases de español en una de estas escuelas, ya acercándose la fecha, llegaban a cancelar clases por estar practicando. Entonces es exhaustiva la práctica que ellos promueven en este tipo de eventos. En un posterior video me gustaría presentarles algunos videos que he grabado sobre cada uno de estos eventos. Es muy importante y muy interesante. Ahora las clases de matemáticas, por ejemplo. Perdonen que tengo un error nuevamente, son las clases de japonés. En esta clase, si se fijan, es la clase tradicional, por ejemplo, como en América Latina, en México, los niños están sentados en grupo, ellos tienen un tablero donde se ven los caracteres del hiragana, que sería el ABC en español, pero este silabario es el más básico que deben de saber los niños desde esta edad. La maestra les enseña las lecturas y este tablero es su material didáctico de la maestra que va a usar a lo largo de todo el año, con algunas actividades y materiales extras, pero básicamente el conocimiento del tablero y tratando de que los alumnos se lo sepan de memoria a la perfección, además que incrementan el vocabulario. Ahora sí, la clase de matemáticas, vieron que sí tenía un error. La clase de matemáticas normalmente tienen un ábaco, como el ábaco occidental, como ven ustedes allí, de las decenas, con las cuentas o con las bolitas, pero también hay algunas escuelas que utilizan el ábaco japonés, el soroban, dependiendo de qué es lo que quiera enseñar la escuela. Sin embargo, para la enseñanza del soroban se ocupa que los maestros tengan una licencia, que hagan un curso, una capacitación y después un examen para ver si son capaces de enseñarlo a los niños. Igualmente se les enseña a contar del 1 al 20 o más mediante el juego y la memorización. Ahora, aquí tenemos las clases de música. Como les comentaba anteriormente, los maestros cuando hacen su capacitación o su estudio técnico, que sería el equivalente a un técnico superior universitario para este nivel, tienen que aprender sobre literatura, sobre cómo dar todas estas clases, todas estas actividades y tomar una certificación en el uso de un instrumento musical. La mayoría usa el piano, elige el piano. Entonces, el día del examen de conocimientos para tratar de aprobar y obtener la licencia de maestra de guardería o de preescolar, va a tener otro examen donde maestros especializados en el piano revisen o la evalúen si es capaz de tener una clase a la par de que está tocando el piano. Es muy importante que los niños aprendan algún instrumento musical en el día a día. También les he puesto, por ejemplo, en ese yochien que están utilizando el xilófono. Es bastante común también acá.
Las lecturas, como les comentaba, se espera, al menos en la sociedad japonesa, no te lo van a decir abiertamente, pero se espera que tú como mamá o papá tomes la responsabilidad de enseñar a tu hijo a que se siente y a que escuche activamente la lectura. Le sea interesante o no, tiene que permanecer callado de principio a fin. Me tocó en algunas ocasiones que el maestro de aula de mi hija pequeña me mandaba a llamar para decirme que la niña no se sentaba o que se giraba un poco en su lugar y no estaba poniendo atención. Es muy poco común que te llamen para dar estos comentarios, por lo que es una señal de alerta y tratando de pedirte que en casa les leas, ya que es un indicativo de que no has leído en casa, no los has introducido a este arte de la escucha activa y del interés. Como les comentaba en el video del Hoikuen, desde los 0 años ellos tienen un diseño de libros en los que se puede ver cualquier tipo de asignatura. Inclusive hay libros de física, hay libros de matemáticas en los que se les enseña conceptos clave por medio de figuras muy básicas. Ahí, como ustedes están viendo, la maestra en la fotografía trae un libro que es por medio de tarjetas de gran tamaño. Ella está hablando sobre las lombrices y si se fijan no hay ningún texto. Los textos se encuentran en el reverso de cada una de las hojas y por lo general incluyen onomatopeyas y son de textos cortos, muy cortos, hasta de un renglón, por ejemplo. En un posterior video también me gustaría explicarles esto, ya que me parece muy interesante. Las producciones artísticas en esto, a los niños, a diferencia de en el Hoikuen, donde se les puede dar una barra de plastilina y permitirles que hagan lo que quieran o guiarlos ofreciéndoles algunas opciones, aquí en el Yochien no. Las actividades ya están diseñadas, ya se espera que los niños tengan un producto final y el maestro o maestra va a atender a que los niños hagan el producto que se espera. Sin embargo, si no lo hacen así, no hay, digamos que algún enfado, no va a haber ninguna llamada de atención por si el niño o niña elige hacer algún otro tipo de producción. Ahora, la visita de los padres es muy regular. En México, por ejemplo, algunas escuelas, sobre todo, por ejemplo, a nivel preparatoria o secundaria, te van a pedir que puedas asistir a la presentación de algún evento significativo, pero aquí no. Inclusive hay algunas escuelas que mes con mes están solicitando que asistas y participes en la elaboración de algún material. Entonces depende mucho de la escuela, pero por lo menos hay 3 visitas al año. En la escuela primaria sí que hay más. Entonces, no nada más las visitas, sino que luego también te mandan llamar para entregarte calificaciones de manera individualizada. En el lonche, como les comentaba, también al igual que en el Hoikuen, tiene 5 tipos de platos. Están los carbohidratos, que pues es el arroz, la proteína, que es el plato fuerte con carne, puede ser pollo, puerco o puede ser pescado, las verduras, la sopa y el postre. Muchas veces, una o dos o tres veces por semana se omite el postre, ya que se espera que los niños aprendan hábitos alimenticios saludables, sin tener que estar probando cosas dulces. Entonces les comentaba que la mayoría de los niños traen arroz de casa, pero hay escuelas que prescindan de pedir esto, ya que los padres normalmente están muy ocupados. Si se fijan, hay algunas escuelas que usan su mandil para tratar de no mancharse su ropa y esto se los piden como extra a las maestras. También va a haber en otro video donde les voy a explicar cómo es que organizan todo esto, donde tienen clases, donde están jugando los niños, mueven el mobiliario, acomodan las mesas y ahí mismo comen. No hay un aula específica para tomar el lonche en la gran mayoría de las escuelas. Ahora tenemos el Festival de los Deportes. Como les comentaba, es uno de los grandes eventos que tiene cada escuela desde nivel preescolar. Las maestras van a estar tratando y los maestros de practicar para que todos los movimientos, todas las coreografías, todas las actividades salgan a la perfección. Entonces, no hay un nivel de exigencia muy grande, eso es la verdad. Si el niño, por ejemplo, en la coreografía no bailó bien o no se movió bien,
No hay ningún regaño, no hay ninguna nota, ninguna calificación. Solamente se espera que los niños den lo mejor de sí en la medida de sus posibilidades. También es un tema muy interesante del cual me gustaría hablarles en un posterior video. Ahora, en el recital, como les comentaba, normalmente son canciones sobre Japón o canciones tradicionales. Algunas escuelas donde tienen incorporada alguna clase de inglés para promover la adquisición de una segunda lengua en sus aulas, probablemente los niños canten en inglés o hagan alguna presentación o baile. Pero me ha tocado ver que hay muchos japoneses renuentes a incluir algo del exterior y tratan de promover su cultura por sobre todas las cosas. Entonces, esto puede ser únicamente cantando, haciendo una coreografía, bailando o ellos tocando un instrumento. También es muy visto que ellos practiquen durante 2 o 3 meses el tocar la pandereta, el tocar el tambor, el tocar la pianica, etcétera, y lo presenten a los padres el día del evento. Ahora, tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva que son los juegos lógicos y los ejercicios, los famosos Taiso, en el que los niños hacen estiramientos, lo aprenden desde, por ejemplo, desde casa, cuando están viendo la televisora nacional, el NHK, y muchas maestras toman esos juegos, esos ejercicios gimnásticos y los llevan al aula. Diariamente, después de la ceremonia matutina, hacen sus ejercicios o su taiso. Hasta aquí, espero que haya sido un poco más corto el video, ya que me comentaron que había sido un poco largo el anterior. Quise tratarlo de manera muy general porque en posteriores videos me gustaría hablarles sobre particularidades de cada caso y presentarles ejemplos muy específicos. Muchas gracias por haber participado y espero verlos en una cuarta entrega de estos videos sobre educación en Japón. Muchas gracias y nos vemos.